Buenos días, estimados estudiantes de grado décimo. En el día de hoy vamos a dar inicio al desarrollo de la guía 3 del periodo 1. Esta guía la vamos a desarrollar durante el periodo de 15 de marzo a 9 de abril de 2021. El aprendizaje, clasificación de las funciones. Espero que tengan la guía ya descargada y la tengan a mano para empezar a trabajar. Vamos a, primero que todo, a tener en cuenta las competencias y desempeños que vamos a trabajar durante ella. En el saber, aplica conceptos de la clasificación de funciones. En el hacer, resuelve problemas aplicando el concepto de función y su clasificación. Y en el ser, es responsable, puntual y ordenado en la entrega de trabajos, talleres y evaluaciones. Mantiene comunicación asertiva con la docente y compañeros de grado. Optimiza el uso de la plataforma de educate.purocódigo.net para asistir y participar en clases virtuales, así como para enviar los trabajos y guías en el cronograma establecido. Entonces, estas son las competencias y los desempeños que ustedes van a tener en cuenta cuando vayan a hacer la matriz de autoevaluación. Y en el ser, continuamos con los mismos desempeños para que ustedes puedan optimizar el uso de la plataforma Educate y también eh, realicen el mejor proceso de aprendizaje de la matemática. Los aprendizajes que vamos a conceptualizar son los siguientes. Entonces tenemos la clasificación de funciones. Dentro de esta clasificación tenemos la función lineal, la función cuadrática, función cúbica, función exponencial, función logarítmica, función inversa. Después encontramos el taller y por último la matriz de autoevaluación. Vamos a iniciar con el concepto de la clasificación de las funciones. Entonces, las funciones se pueden clasificar de varias maneras. La primera mediante las propiedades que cumplen y la segunda manera mediante el tipo de ecuación. Bien, entonces ustedes aquí encuentran un gráfico de la clasificación de la función. Entonces tenemos las funciones clasificadas en algebraicas, especiales y trascendentales. Dentro de las algebraicas tenemos la función lineal, cuadrática, cúbica, polinómica, racional y radical. Y dentro de las especiales tenemos constante idéntica a la de valor absoluto, parte entera, definida por partes. Y dentro de las trascendentales tenemos las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas e hiperbólicas. Bien, durante el transcurso del año nosotros vamos a estar tomando los conceptos de estas funciones, pero en el desarrollo de esta guía vamos a tener tanto funciones algebraicas como especiales y trascendentales. Por eso es importante que ustedes las vayan identificando y las vayan tomando en cuenta. En esta tercera guía vamos a evaluar tanto en tecnología como en informática y lectura crítica el desarrollo del siguiente punto. Entonces, ustedes van a diseñar una red conceptual de la clasificación de funciones. Para realizarla deben tener en cuenta el concepto y las características más importantes de cada una de las funciones. Entonces, nos regresamos a este gráfico, vemos ahí que hay una clasificación de funciones. Bien, en los trabajos que he revisado del mapa mental de la anterior guía, me doy cuenta que hay estudiantes que trabajan de forma abstracta. Lo importante es que ustedes cuando hagan esta abstracción también la expliquen para uno poder entender lo que ustedes quieren dar a conocer a la persona a la cual les presentan ustedes este gráfico. Bien, entonces, como les dije,
se va a desarrollar la red conceptual de la clasificación de funciones. Vamos a tomar el primer concepto, que es el concepto de función lineal. Entonces, vamos a leer lo que nos dice ahí en forma resumida. Una función lineal es una función de variable real de la forma y igual a m por x más b, donde m, que es la constante que acompaña a la variable independiente, es la pendiente, y b es la otra constante, y esta constante es el intercepto con el eje y. Las principales características de una función lineal son, entonces, mire que esto le va a servir a ustedes para hacer la red conceptual. El dominio es el conjunto de los números reales y el rango también es el conjunto de los números reales. La gráfica de una función lineal es una recta sobre el plano cartesiano. Aquí tenemos tres ejemplos que ustedes los pueden ir mirando. Si m es un número real positivo, la función lineal es creciente en todos los reales. Si m es un número real negativo, la función lineal es decreciente en todos los reales. Y en el caso de que m sea igual a 0, la función es una función constante. Nosotros ya habíamos trabajado en la anterior guía funciones crecientes, decrecientes y constantes. Entonces, acá volvemos y retomamos esos conceptos para asociarlo con el concepto de función lineal. Ya sabemos que una función es creciente cuando su gráfica va de forma ascendente de izquierda a derecha y es decreciente cuando va descendiendo de izquierda a derecha y es constante cuando tiene una sola recta y esta recta es paralela al eje X. Bien. Acá, por ejemplo, tengo la gráfica de la función f de x igual a 3x menos 5. Sabemos que esa función está dada de los reales a los reales, porque su dominio son los números reales, su codominio son los números reales, por lo tanto su rango también son los números reales. Entonces, esto acá está de forma resumida, lo que es una función lineal. El que quiera ampliar estos conceptos para hacer una red conceptual completa, lo puede hacer, puede tomar diversas lecturas, profundizar en cada una de estas funciones. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, pero tomando la función lineal. ¿Cómo determinamos una gráfica de la función lineal? Entonces, para determinar la gráfica de una función lineal es suficiente conocer dos puntos del plano cartesiano, es decir, conocer dos parejas ordenadas. Y estas deben satisfacer la ecuación de la función lineal. ¿Qué se debe hacer? Entonces, se debe calcular la pendiente de una recta y se utiliza la expresión pendiente, ya sabemos que se representa con la letra M y la pendiente va a ser igual a la diferencia entre los dos puntos de y menos 2, y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1, donde x sub 1, y sub 1 y x sub 2 y y sub 2 son las coordenadas de los puntos x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2 respectivamente. El valor de b indica el punto de corte de la gráfica de la función lineal con el eje y. Al valor b se le denomina y-intercepto. Para determinar la ecuación de la función lineal, se tiene en cuenta que la pendiente es la misma sin importar qué puntos se estén considerando. Por tanto, la función es. Entonces, acá vamos a tomar de acuerdo a esta ecuación, despejándola, tenemos que
pasamos, lo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y me queda que y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1, de la cual se obtiene, despejando a y, vamos a obtener que acá y sub 1 está restando, entonces lo pasamos a este lado de la igualdad, lo pasamos a sumar. Me queda que y es igual a la pendiente por x menos x sub 1 más y sub 1, o también podemos hacer y es igual a m por el producto de x sub 1 menos x sub 2 más y sub 2. Entonces, podemos tomar cualquiera de las dos y lo que dice acá, siempre el valor va a ser el mismo. Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo. Tomen allá papel, lápiz y empecemos a hacer esta porque vamos a ir al panel a obtener las respuestas. Entonces, primero escuchen mi explicación, por favor, estén muy atentos. Dice, halla la pendiente, el intercepto con el eje y determina la ecuación de la siguiente gráfica de la función lineal. Sabiendo que las parejas ordenadas son estas dos, entonces acá se las escribí. Tengo la primera pareja ordenada. La primera pareja ordenada es acá 0 para x menos 1 para y acá tomamos la siguiente pareja ordenada que es 2 para x, 0 para y. Entonces, ya sabemos que acá es x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Teniendo las dos parejas ordenadas, puedo hallar el valor de la pendiente. Ya sabemos, acá por la gráfica, sabemos que el intercepto con el eje y es en el punto menos 1. Entonces, ya sabemos que cuando formamos la ecuación y es igual a m por x más b, entonces tengo que hallar a m y ya sé que b tiene el valor de menos 1. Entonces, vamos a ir al panel, ustedes van a tomar este ejemplo y empezamos la participación de forma individual. Ya sabemos cuál es la dinámica de trabajo y la dinámica para evaluar la participación de cada uno de ustedes en clase. Listo. Vamos a continuar con los ejemplos propuestos que están en la guía. Dice, determina la ecuación y realiza la gráfica de la función lineal que pasa por el punto A y el punto B. Entonces, acá me están dando los dos puntos, pero me están diciendo que primero halle la ecuación y luego haga la gráfica. Bien, entonces, la ecuación ustedes la van a hallar sabiendo que deben hallar primero la pendiente. Y la pendiente la definimos con los dos puntos. Entonces, aquí tenemos x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Hacemos la gráfica y determinamos el intercepto con el punto, con el eje y para hallar a b. Y de ahí determinamos la ecuación. Entonces, van a ir al panel, van a participar y pueden enviar la gráfica de la función al WhatsApp personal y yo les voy calificando, les voy diciendo si está bien. Recuerden que la gráfica la deben hacer con regla, de forma ordenada, colocando muy bien los puntos de cada, dentro de la gráfica. Si es una gráfica que está mal realizada, pues no la puedo valorar. Entonces vamos al panel y regresamos. Bien, vamos a mirar el segundo ejemplo propuesto. Determina cuáles propiedades cumple cada una de las siguientes funciones lineales. Entonces, esto les va a servir a ustedes para ir tomando nota para la red conceptual que van a hacer. Entonces, m es mayor que 0, es decir, si la pendiente es mayor que 0,
ya sabemos que la función es creciente, entonces van a sacar las propiedades que cumple esta función. Ustedes ya han visto propiedades en clases anteriores. M es menor que 0, es decir, M está a la izquierda del 0, por lo tanto, esta función es una función decreciente y ya sabemos que cuando m es igual a 0, es decir, la pendiente es igual a 0, la función es constante. Vamos al panel y empezamos la participación. Vamos a tomar el siguiente concepto, 1.2, función cuadrática. Entonces, una función cuadrática es una función de variable real cuya expresión algebraica es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a debe ser diferente de 0. Sabemos que si a es igual a 0, pues entonces me va a quedar es una función lineal, ¿sí? Por lo tanto, acá a no puede ser igual a 0. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, la cual abre hacia arriba si a es mayor que 0 y abre hacia abajo si a es menor que 0. Entonces, acá, si a es un número real positivo, sabemos que la parábola va a abrir hacia arriba. Y si a es un número real negativo, entonces sabemos que la parábola abre hacia abajo. La función es par si b es igual a 0. Entonces, ojo que aquí ya me están hablando de una de las propiedades que nosotros vimos. Es decir, es simétrica con respecto al eje Y. Cuando nosotros tenemos acá b igual a 0, acá en este caso, es decir, acá va a estar la función de la forma f de x a x al cuadrado, o va a estar de la forma f de x igual a x al cuadrado más c, va a ser una función par. Acá bien lo están afirmando. Las coordenadas del vértice V se representan HK. Entonces, aquí ya no la vamos a X, la reemplazamos por H y a Y la reemplazamos por K. Y se determinan mediante las expresiones. H es igual a menos B sobre 2A, es decir, para hallar a X o hallar a H, que es el punto X del vértice, y para hallar acá, ¿qué hacemos? Hallamos el foco de menos b sobre 2a. La ecuación de su eje de simetría es x igual a h. Bien, entonces, el dominio de una función cuadrática es el conjunto de los números reales y el rango se determina a partir de su ecuación o su determinación gráfica. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, siempre vamos a tener el dominio de los números reales y el rango lo vamos a determinar de acuerdo a su ecuación o a su gráfica. Por tanto, si a es mayor que 0, es decir, a va a ser un número real positivo, entonces el rango de la función es acá k, que va desde un intervalo cerrado hacia el infinito. Ya sabemos que k es h. Mientras que si a es menor que 0, es decir, a en este caso aquí es un real negativo, entonces el rango de la función va a estar determinado desde menos infinito hacia un punto K cerrado. Para hallar los puntos de corte de una parábola con el eje X se resuelve ax al cuadrado más bx más c igual a 0 y el corte con el eje Y es 0c, es decir, aquí este punto. Bien, entonces vamos a ir a trabajar para saber cada uno de estos elementos qué significa. Vamos a ir primero a observar las siguientes gráficas de la función cuadrática. Entonces, tenemos acá una parábola que abre hacia arriba y una parábola que abre hacia abajo. Vamos a ir al panel y vamos a sacar todo lo que más podamos de cada una de ellas
A esta la vamos a llamar, a la de la izquierda la vamos a llamar f de x igual a x al cuadrado y la de la derecha la vamos a llamar f de x igual a menos a x al cuadrado, ¿sí? Y empezamos a dar cada uno de nuestros apuntes, de nuestros aportes y sabemos cuál es la dinámica de participación. Muy bien. Después de haber realizado lo anterior, vamos a ir a estos ejercicios propuestos. Dice, las preguntas 1 y 2 se resuelven teniendo en cuenta la siguiente gráfica de la función f de x. El primero, el dominio de la función f de x es. Entonces tenemos 4 opciones de respuesta y me hablan del rango de esta función. Entonces, ustedes aquí van a determinar el dominio y el rango de la función a partir de su gráfico. Volvemos al panel, participamos y empezamos a definir cada uno de estos conceptos, dominio y rango de la función cuadrada.